El que se enfermó no es el que se sana se ha transformado, ha cambiado actitudes, ha cambiado hábitos, etc. Pero si toda la vida hemos comido pan, antes los abuelos comían y no les pasaba nada. Sí, espera, pero el pan de ahora tiene 20 ingredientes, el de antes tenía 3. Familiarizarse con una serie de mecanismos de autorregulación que tiene el cuerpo que por lo general desconocemos y que han estado detrás de muchas remisiones espontáneas de enfermedades. Cuando el médico te está diciendo es incurable, lo que él está diciendo realmente entre líneas es, mira, la medicina que yo estudié y según los hallazgos y lo que se ha creado en función a los tratamientos de esta enfermedad, para este momento no tenemos nada para curarlo. Cuando la persona empieza a ver, pero el cuerpo tiene unos mecanismos antitumorales naturales que a veces no se ponen en marcha, la mayoría de veces no se ponen en marcha porque las células tumorales son muy hábiles para camuflarse. Si usted cree que por ser vegano usted no está de alguna forma contribuyendo con la matanza de animales, déjame decirle que está muy equivocado. Me fue mucho mejor con una alimentación con restricción de carbohidratos, comiendo carne a mí, que antes cuando era vegano. Entonces, es un tema... Tito Figueroa, bienvenido al podcast Mucho Más que Libros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aparte de intimidado por ese montón de preguntas que veo allí en tus notas, pues muy contento de esta invitación, que ya la habíamos programado desde hacía tiempo, que no se había podido conseguir, y bueno, también con la bonita expectativa de ser útil para tu audiencia. Genial. Pues oye, vamos directos del tirón. Ya, para empezar la lista, ¿no? Piensa que la lista luego no la hago ni caso, así que no te asustes. Vamos a fluir. Es solo son notas mías y nada más. Muy bien. Bueno, pues oye, ¿quién es Tito Figueroa? ¿A qué se dedica y por qué se dedica? Es una persona común y corriente, con un porcentaje de ensayo y otro de error, más de error que de ensayo, pero que hace unos años descubrí que definitivamente siento una pasión por desentrañar esos misterios implícitos a esa capacidad, a ese poder autocurativo del propio cuerpo. Sabes que hay un gran referente que tú lo conoces, que es Joe Dispenza, y él tiene un postulado que a mí me encanta, y es la propia inteligencia que fue capaz de ensamblar este prodigioso organismo, también tendrá el potencial para repararlo, ¿no? Y bajo esa premisa, algunos científicos que no tienen conflicto de intereses, digamos científicos que están trabajando desde un ámbito muy independiente, han estado colocando la lupa a ese fenómeno que dentro de la misma medicina se conoce como remisiones espontáneas, y han podido determinar que efectivamente cuando suceden este tipo de casos extraños de la desaparición de algún tipo de enfermedad de forma repentina, de forma inesperada, misteriosa, pues resulta que ha sido por distintos mecanismos del cuerpo que se han puesto en marcha su propia capacidad de autorreparación, de autorregulación. Y algo a mí me dice, Tito, ¿y por qué no explorar más esto, encontrar formas de promoverlo, ¿no? Y en esa búsqueda me he encontrado con un montón más de referentes, de médicos, de especialistas que tienen pues ciertos aportes muy fascinantes en este ámbito, y por eso estoy haciendo lo que hago, divulgando un poco esta información, desmitificando además y tratando de que cada vez más personas empiecen a tener cierta familiaridad con esta posibilidad. Genial. Hablabas antes del tema de médicos, doctores o científicos más independientes, sin conflictos de intereses. Cuando dices esto, entiendo que es porque piensas, podemos compartirlo posiblemente, el hecho de que hay mucho interés económico detrás de las industrias farmacéuticas, médicas. Sí. ¿Qué opinas tú sobre esto? En primer lugar, lo primero que señalo para tu audiencia respetable es que la persona que está pasando por un desafío de salud debe ir a su médico y debe seguir las recomendaciones del especialista, de quien realmente tiene el conocimiento y además la autorización oficial para guiar este tipo de procesos. Eso no implica que la persona pues pueda también sinérgicamente encontrar mecanismos que puedan promover ese potencial autocurativo que tenga el cuerpo, pero digamos en sinergia, en armonía, en consonancia. Es como que la persona tome también un papel protagónico, un papel activo en la resolución de ese desafío que muchas veces pasa por algo que a mí me parece que es decisivo,
y es la propia transformación de la persona. Recuerda que Albert Einstein decía que no se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el cual lo creaste. Entonces yo digo, el que se enfermó no es el que se sana se ha transformado, ha cambiado actitudes, ha cambiado hábitos, etc. Claro. Entonces, esto es parte esencial. A partir de tu diagnóstico, a partir de seguir las recomendaciones de tu especialista, bueno, puedes integrarte buscando una transformación. Ahora, cuando hacemos como esta diferenciación, es porque la ciencia es muy amplia, pero a nosotros nos llega información mediante un segmento de esta ciencia muy amplia que está liderado y promocionado, subvencionado, financiado por una industria. La industria no es ni buena ni mala, es una industria, con lo cual tiene personal especializado dentro de toda esa cantidad de megacorporaciones que conforman esta industria, tiene un personal que intentará siempre complacer los intereses de quienes han puesto y han arriesgado su capital, que son los fondos de inversiones que están detrás de todas estas corporaciones. Por lo tanto, es fácil, es ostensible entender, por lógica, que quienes están dentro de este ámbito intentarán que todos aquellos hallazgos, aquellos descubrimientos, aquellas investigaciones, el desarrollo de fármacos, de medicamentos, favorezcan también a quienes han puesto y han arriesgado su capital para que esto sea una realidad. Han invertido millones de dólares en una investigación, tienen muchos préstamos bancarios, megamillonarios. Entonces es una industria y como industria va a querer siempre tener clientes y sobre todo clientes que consuman por mucho tiempo, clientes recurrentes. Pero no es porque sea mal, sino porque es una industria. Nuestra medicina oficial está conformada bajo los intereses de esta industria y nuestros médicos, que son personas muy respetables, muy dignas, que además a partir de una necesidad humanista, filantrópica, han querido estudiar una carrera tan sacrificada como la medicina para ayudar a otros, pues ellos lo han hecho desde su más bonita y hermosa intención, pero han sido precisamente formados bajo los lineamientos y los intereses de esta industria. Entonces, no han tenido ni siquiera tiempo de cuestionar nada ni de buscar nada integrativo en la mayoría de las veces, porque están, bueno, tú sabes que es una carrera muy sacrificada y después que ya están en, digamos, en la palestra, no tienen ni tiempo para atender tantos pacientes, tienen que hacer guardias en lo privado, en lo público, no tienen tiempo de nada, la verdad, porque además es una carrera hiper compleja. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de este sector independiente, sin conflicto de intereses, también encontramos una larga extensión de ámbitos y de personas, de referentes científicos, genetistas, biólogos, médicos, de todo, que han estado analizando, pero ya no con fines de lucro, sino el fin finalmente es el bienestar humano. ¿Qué mecanismos también podrían contribuir para recuperar el orden y la salud en las personas? Y aquí está, por ejemplo, la epigenética, ¿bien? Que también está siendo utilizada por la industria, pero bajo... De otra manera, ¿no? Ya lo sabemos. Pero dentro de esa epigenética, como se ha podido determinar, y valga la redundancia, que el determinismo genético de antes ya no es tan determinista, sino que es más flexible, más dinámico que lo que se suponía, a partir de allí se han empezado a explorar mecanismos epigenéticos, entendemos que priman sobre la propia genética, lo cual es muy bueno, que pudiesen coadyuvar en el proceso de recuperar ese orden implicado que en algún momento se perdió y que le llamamos enfermedad. Dentro de esos mecanismos que se han estado explorando, Fer, pues resulta que se ha encontrado que hasta el propio pensamiento sostenido con una intención subyacente, decisiva, determinante, con una emocionalidad coherente con ese pensamiento sostenido en el tiempo y con esa fisiología producto de esa emocionalidad, también es un mecanismo epigenético, es decir, que puede primar por encima de la propia expresión génica. Y eso nos abre un compás maravilloso de posibilidades. Total, o sea, diríamos que a través del pensamiento positivo, de la emoción, y lo explicas bien aquí en el libro, las personas, los seres humanos, seríamos capaces de poder sanar enfermedades, ¿no? No el pensamiento rosa, que además hace como, se dice... Se dice metafóricamente del avestruz que mete la... No ese pensamiento rosa que además está negando su enfermedad o la gravedad de la misma, no ese, ¿no? Okay.
sino el pensamiento comprometido. Una vez que se entiende esta fenomenología potencial que está en el cuerpo y se comprende, entonces, bueno, ¿por qué no promover estos mecanismos biológicos epigenéticos que pudiesen repercutir en la expresión génica, que a su vez, mediante las proteínas y toda esta interacción que es bastante compleja, pongan en marcha los mecanismos de autorregulación del cuerpo? Pero, repito, siempre siguiendo los lineamientos impuestos por quien verdaderamente tiene oficialmente la autoridad para hacerlo. Claro, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El hecho de somos un todo, ¿no? Yo siempre, desde que era pequeño, ¿no? Y te lesionabas la rodilla, ibas al traumatólogo, o te lesionabas el hombro, el codo, y siempre había como los doctores, como no, este es una eminencia en rodillas, este en caderas, este en lo otro, pero al final somos todo uno, ¿no? Tanto cuerpo como mente, cerebro. Entonces, nunca le vi el sentido a tratar solamente una parte, ¿no? Claro. Porque a lo mejor es que, bueno, sí, si es una rotura de un hueso, vale, te has roto, un accidente, lo que sea, pero las dolencias típicas, ¿no? O la gente que se hace mayor, me duele esto, me duele lo otro, pero es que a lo mejor te viene del estrés, a lo mejor te viene de una etapa complicada en el trabajo, no lo sé. O a lo mejor te está viniendo, ¿no? Como la reflexología podal, ¿no? Mi mujer hizo un curso en su día, estudiaba cómo realmente te tocaba un punto de aquí y te arreglaba la oreja, por decir algo, ¿no? Me lo estoy inventando. No te lo estás inventando, solo que la fenomenología detrás de esto es más compleja que lo que normalmente se presupone de forma superficial. Es decir, hay una cierta visión reduccionista y simplista de este tipo de fenómenos que le hacen quitar seriedad. Ya. Lo sacan de contexto, pero aquí hay una complejidad enorme, realmente. Ahora, me gustó mucho lo que enfocabas hace un momento, porque para ejemplificarlo... Espero que te esté gustando mucho el episodio de hoy. Solo te interrumpo un segundo para decirte que el podcast, mucho más que libros, no tiene patrocinadores externos. Lo patrocina mi propia empresa, Lector Kaizen, y por ello quiero pedirte que me ayudes. Si la entrevista de hoy te está aportando valor, te animo a que te suscribas al canal y a que compartas este vídeo por WhatsApp con aquellos familiares, con aquellos amigos a quien creas que de verdad les puede ayudar. Y lo mismo si lo estuvieras escuchando en audio en las diferentes plataformas de podcast, dale al botón de seguir y compártelo, porque te aseguro que esta pequeña acción por tu parte me va a ayudar mucho a poder seguir creciendo, a seguir mejorando la calidad del podcast y a poder traer autores e invitados cada vez más importantes y más grandes. Muchísimas gracias de antemano y te dejo que sigas disfrutando de esta entrevista. Una persona con una psoriasis, ¿no? Entonces va al dermatólogo porque el problema no está en la piel. Ahora, la causa acaso está en la piel y el dermatólogo con cremas, con ungüentos, etcétera, y la persona pues tiene ciertas mejorías, pero no termina de sanarlo. Y no nos hemos preguntado que quizás el problema no está en la piel. Cuando empezamos que hoy por fortuna, cada vez más médicos son proclives a ese enfoque integrativo, pero resulta que empiezan a explorar más allá y mira, esto es un ataque autoinmune, por lo tanto ya tiene que ver con, incluso el reumatólogo tiene que ver con el sistema inmunitario, ¿no? Sí. El sistema inmunitario tiene algún tipo de desregulación, está confundiendo estos tejidos propios de la piel con el enemigo, los está atacando, genera una inflamación, etcétera. Entonces el reumatólogo, espera, pero ¿qué fue lo que alteró el sistema inmune? Claro. Bueno, es que la alteración del sistema inmune es producida por una inflamación que generó una permeabilidad intestinal. Entonces ya no es con el reumatólogo realmente. Hay que buscar la causa primigenia de lo que luego como consecuencia se manifestó en la piel. Y resulta que todo era por esa permeabilidad a nivel de intestinos, esa porosidad que se creó a partir de una inflamación, porque imagínate que estos son los enterocitos de esa membrana que recubre los intestinos. Entonces la persona sufre una inflamación crónica, o sea, va comiendo cosas que no debe y se va inflamando. Entonces estos enterocitos empiezan a separarse entre sí, producto de un tejido estirado. Esta porosidad está permitiendo que se filtren a la sangre sustancias que van a ser consideradas enemigas, invasoras y antígenos por el propio sistema inmune. Eso va a alterar al sistema inmune. ¿Por qué? Porque estas sustancias, una vez que están en sangre, empiezan a dar vueltas por todo el torrente sanguíneo. Y el cuerpo va creando
anticuerpos, ¿no? Los policías que van a buscar, a combatir a estas sustancias enemigas e invasoras. Pero es que la persona sigue comiendo todos los días o eventualmente, pero de manera recurrente, aquello que está propiciando más y más inflamación. Entonces cada vez hay más sustancias en la sangre, cada vez hay más anticuerpos, cada vez hay más policías dando vuelta y patrullando por todo el torrente sanguíneo. Llega un momento en que hay tanta desregulación, tanta alteración en el propio sistema inmune, que esos mismos anticuerpos confunden por similitud molecular, o también se conoce como mimetismo molecular, a los propios tejidos del cuerpo con el enemigo. Y cuando atacan a los tejidos del cuerpo, se conoce como autoinmune. Es un ataque al propio cuerpo, ¿verdad? Si está atacando la fibra sinovial de las articulaciones, le llaman artritis. Si ataca ciertos órganos, le pueden llamar lupus eritematoso. Si atacan la mielina, le llaman esclerosis múltiple. Pero al final es lo mismo, es una desregulación del sistema inmune por un problema en los intestinos. Sí. Que esto es multifactorial, que no es el único caso, que puede ser una mutación genética, pueden ser muchas cosas. Pero es un poco para corroborar lo que tú decías. Una cosa es el resultado, la consecuencia, y otra cosa es la causa primigenia de esa consecuencia que podría estar en otra parte del cuerpo. ¿Y por dónde empezaría una persona? El ejemplo que has puesto antes, ¿no? Alguien que tenga una psoriasis, ¿por dónde debe empezar? Es decir, lo que está claro es que con una pomadita no se va a solucionar nada. Pero también está claro que el enfoque de la industria de pronto se preocuparía mucho por la pomadita porque sería lo que más recurrencia le daría al cliente. No porque sea malo, sino porque totalmente. Necesitamos producir más. Te hablo en primera persona, ¿vale? Sí. Te hablo en primera persona porque es mi caso, y aunque no es muy visible, pero el cuero cabelludo yo sí que desde los 17 años... No sé si hay quien dice psoriasis, hay quien dice dermatitis, no sé qué. En la pierna tengo un poco también. Okay. No es nunca me ha afectado mucho en el sentido, he visto gente, ¿no? Por ahí con realmente problemones, ¿no? Sí. Pero he visto imágenes. Muy jodidas, ¿no? Muy jodidas. Muy. Entonces, lo único que a mí lo único que me ha dado el médico, la industria, como le queramos llamar. Corticoides, ¿no? Me imagino. Siempre. Claro, y al final llega un momento... inmunosupresores. Y llega un momento en el que ya no te hacen efecto. Claro. Literal, Literal. Ahí está nuevamente el enfoque. Muy bueno para la industria, pero no necesariamente para ti. Correcto. ¿Qué pasa? Que ese enfoque es inmunosupresor. Se supone, en teoría, si yo desconecto una parte importante de la acción inmune, entonces ya estos anticuerpos van a cesar y ya no van a estar atacando temporalmente a los tejidos, pero no se está resolviendo lo que desreguló el origen, al sistema inmune, que en este caso podría ser, aquí va mi recomendación para ti, sin tener la verdad en mis manos, es solo una posibilidad, pero que yo creo que es conveniente tomarlo en cuenta. Habría que buscar qué fue lo que inflamó incluso de forma crónica a esa membrana intestinal que a su vez promovió esa permeabilidad y todo lo que ya describí. Ok, normalmente esto es multifactorial. Nada de lo que yo diga se puede generalizar, todo depende del contexto, depende de la persona, depende de un montón de factores. Pero normalmente esa inflamación viene producto de cierta alimentación que para tu metabolismo, no necesariamente para el mío, pero para tu metabolismo, diría el gran Fran Suárez, resulta agresora. De pronto, por decir algo, el gluten puede ser agresor para ti, aparte que ha sido modificado genéticamente muchas veces, lo cual, por lógica, significa que tu cuerpo no necesariamente lo va a entender a nivel molecular, porque tu cuerpo no sabe si estás comiendo gluten. Tu cuerpo sabe de moléculas y tiene mecanismos receptores específicos para esas moléculas, pero cuando esas moléculas provienen de algo que ha sido no desvirtuado, pero sí transformado, entonces no necesariamente tu cuerpo lo va a reconocer como algo compatible, y si no es compatible, inflama. Claro. Porque la inflamación es una primera línea de defensa del sistema inmunitario, significa que le está poniendo más intención a ciertas partes. ¿Ok? Sabes que la inflamación no es enemiga, la inflamación puntual ayuda, te hiciste daño en el codo, se te inflama por unos días, el cuerpo tiene una atención, digamos, un poco privilegiada en esa zona, hay más actividad sanguínea, hay un montón de transporte de moléculas, de
de células, etcétera, que están trabajando para reparar eso. Sí, El problema es cuando se bueno cronifica. cuando Claro, es, cuando es aguda, cuando es eso puntual. Eso es. El problema es cuando se cronifica. Entonces, imagínate que tú todos los días, porque eres español, al español le encanta el pan, pues todos los días comes pan, y comes pan, y comes pan, y comes pan, gluten, 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 genéticamente modificado, gluten, gluten, el cuerpo empiezan a entrar moléculas que el cuerpo no entiende, dice, estos son antígenos, estos son enemigos, hay que atacarlos, y tu cuerpo empieza a generar anticuerpos. Y dice, venga el gluten, y luego venga la bebida con un colorante y con un montón de sustancias creadas a nivel sintético que tampoco el cuerpo reconoce, son agresoras para efectos de la interpretación de tu sistema inmune. Yo no conozco esto no, ¿de dónde viene? Esto no es de la naturaleza. Está claro. Y empieza, ¿no? Sí, sí. Aceites de pronto industrializados, aceites de semilla, vas al cine, te comes unas palomitas o unas cotufas con un aceite que eso es blanco de lo hiper refinado que está, porque además lo compran a granel, eso es muy inflamatorio y tú estás viviendo una experiencia y resulta que además lo acompañas con un refresco muy famoso que tiene un montón de... Olvídate, estás promoviendo una inflamación y la estás cronificando. ¿Qué haría yo? Si ese fuera el caso, elimino todo eso y empiezo a tratar de comer de verdad. ¿Qué llamo yo comida de verdad? Todas las moléculas que, porque provienen de la naturaleza, es más probable que mi cuerpo las entienda y sean más compatibles con el diseño genético. Ese sería un primer paso, pero hay otros más. Debo decir que no es mi caso, que cuido bastante todo lo que Sí. es la alimentación, incluso la parte del pan, del gluten y demás. De hecho, de unos años atrás perdí varios kilos y creo que únicamente fue por dejar el pan blanco y... Ok, pero en su momento ya sí lo consumiste. Sí. O sea, que ya en este caso ya estás en ese proceso de reparación. Sí. O sea, en casa de mis padres, como toda familia Como española, toda, como decías, claro. El pan nunca ha faltado. De hecho, y pan blanco, o sea, pan de toda la vida. Pero claro, no es lo mismo el pan que hacían mis abuelos en el pueblo que el que pues mis padres ya aquí han comprado en Barcelona, ¿no? Claro, porque bueno que pareciera. Una frase muy simplista, yo siempre hago hincapié en esto, hay que tener cuidado con el reduccionismo a la hora de argumentar. Pero si toda la vida hemos comido pan, antes los abuelos comían no les pasaba nada. Sí, espera, pero el pan de ahora tiene 20 ingredientes. Sí. El de antes tenía 3. Está claro. Y uno de ellos era el agua. Sí. O sea, harina, sal y agua, punto. Sí. Y recién... Y además con una harina fermentada, o sea, había unos procesos que químicamente también eran, digamos, un poco más compatibles, porque había cierta transformación y lo hacía un poco más digerible. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Seguramente, yo sé que tú eres un chico muy disciplinado y tal, ya habrás corregido el hecho de que no hayas terminado de ver desaparecer los signos y síntomas de este cuadro, se debe a que todavía estos anticuerpos están. A lo mejor no has producido más y por eso no se ha agravado. Puede ser. Pero ya quedaron los anticuerpos y hay una memoria inmunitaria. Aquí entra la epigenética. Okay. Aquí es donde podrías ayudarte con lo que yo intento promover. No porque yo me lo haya inventado, Fer. Es porque yo lo he investigado. Yo soy solo un portavoz de esta información, de lo que yo indago y digo, oye, esto debería conocerse, esto debería saberse más, esto debería... El ser humano tiene aquí una asignatura pendiente, digo yo. Total. Y tenía muchas ganas de que vinieras porque, bueno, nos conocemos hace tiempo, hace no en persona, pero en proyectos anteriores. Y el libro, o sea, os recomiendo mucho. O sea, bueno, ya lo habéis visto en la entrada del podcast, pero Remisiones Espontáneas, lo que se cuenta aquí es muy diferente. Es muy diferente. Sí. Yo hace tiempo que conozco varias de las cosas que salen aquí, pero no acabas nunca de aprender todo este tipo de cosas y te lleva de alguna manera a la esencia del ser humano, ¿no? A decir, oye, que somos mucho más que un codo o una rodilla, ¿no? Entonces, aunque yo no me dedique a esto, pero creo que esto es importante que todo el mundo, como persona, aprenda esto y pueda aplicar mucho de esto, ¿no? Sí, este libro no es un manual de autocuración, no. Ya. Tiene una función muy concreta y es familiarizarse con una serie de mecanismos de autorregulación que tiene el cuerpo que por lo general desconocemos. Correcto. Y que han estado detrás de muchas remisiones espontáneas de enfermedades, patentando ese potencial autorreparador y autocurativo del propio organismo. Es muy diferente, Fer. Imagínate, o vamos a imaginarnos con la audiencia, a una persona que va a una consulta médica, le dicen que tiene un cuadro
por decir algo, cáncer o lo que sea, y le dicen que es incurable. Y lo único que tienen o disponen para eso es tal tratamiento convencional. Perfecto. Esa es una visión de un especialista, pero cuando el médico te está diciendo es incurable, lo que él está diciendo realmente entre líneas es, mira, la medicina que yo estudié y según los hallazgos y lo que se ha creado en función a los tratamientos de esta enfermedad, para este momento no tenemos nada para curarlo. Disponemos de ciertos tratamientos, como por ejemplo la quimio, la radio, etcétera, que en cierto porcentaje han tenido éxito. Bien, eso es lo que te está diciendo. No te está diciendo que sea incurable. No te está diciendo que no haya otra posibilidad. Lo que este libro explora es que hay mecanismos del propio cuerpo que son también antitumorales y de ponerse en marcha son infalibles. De ponerse en marcha. Claro. El desafío está en cómo promoverlos. Ese es el desafío. Y ahí es donde entramos un poco por la epigenética a partir de postulados y enseñanzas del propio Bruce Lipton. Sí. Que no sé si tiene su libro por aquí, La biología de las creencias, ¿no? Eso es un libro. No está aquí en esta librería, pero seguramente le has echado un ojo, ¿verdad? Sí, sí. O, bueno, informaciones derivadas de Petrovich Garyaev, que durante 30 años ha estado desarrollando la teoría genética de ondas del lenguaje, que tiene mucha correlación con la epigenética, entre otros, ¿no? Ahora, volviendo a este tema, esa misma persona, por decir algo, se lee ese libro o cualquier otro. Hay uno que yo recomiendo que se llama Esperanza Radical, o Remisiones Radicales, que es de la misma doctora, ¿no? Okay. Telita. Cuando la persona empieza a ver, pero el cuerpo tiene unos mecanismos antitumorales, naturales, que a veces no se ponen en marcha, la mayoría de veces no se ponen en marcha porque las células tumorales son muy hábiles para camuflarse, para, digamos, ocultarse y no ser detectadas, no ser señalizadas por las células inmunitarias patrulleras, como las dendríticas y ciertos tipos de linfocitos que pueden identificar dónde está el enemigo. Entonces ellas se camuflan a nivel de bajar el nivel de antígeno para no ser identificadas y preservarse, porque las células cancerosas... Fuerte, ¿eh? Sí, las células cancerosas, como todo lo que existe, tienen impulsos de inteligencia, y estos impulsos de inteligencia tienen un propósito: preservar la vida. La célula que ha mutado en cancerígena no muere, no genera apoptosis, que es un proceso natural, tú sabes, que se programa la muerte de la célula para luego ser reemplazada por otra, lo que llamamos mitosis celular. Entonces, la célula tumoral dice, no, yo no quiero morir, yo voy a hacer lo que sea por seguir viviendo. Evidentemente que en ese proceso empieza a proliferar por su propia subdivisión celular, y de esta manera invaden tejidos, y aquí es donde está el peligro de los tumores, porque empiezan a invadir tejidos, y además que ellas no están cumpliendo una función en correlación con el equilibrio dinámico del cuerpo, sino que son como unos terroristas, ¿no? Claro, van en contra. No son malas porque quieran serlo, sino que ellas están centradas en su propia supervivencia. Vale. Ahora, esa apoptosis que no tiene la célula tumoral se podría promover. Estoy hablando en términos potenciales. Sí. No de que yo pueda promoverlo. Está claro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo el cuerpo tiene mecanismos biológicos para promover esa apoptosis para que la célula tumoral muera. Pues sí. El mecanismo, por ejemplo, a partir de los linfocitos T, los linfocitos NK, que pueden llegar, una vez que han sido detectadas a estas células cancerosas, los linfocitos NK pueden llegar, pueden soltar unas citoquinas, que en este caso, porque las citoquinas son muy complejas y tienen múltiples acciones incluso contrarias, pero en este caso como tal, unas citoquinas de tipo interferón gamma que se van a encargar de nuevamente habilitar la apoptosis en la célula cancerosa. Se llaman citoquinas proapoptóticas, porque van a promover esa apoptosis que perdieron estas células cancerosas. Ok, cuando ellas nacieron, pues no la tenían, como un error de programación o de código. Estas citoquinas proapoptóticas van a generar la apoptosis en la célula cancerosa, y la célula cancerosa se puede autodestruir a partir de la apoptosis. Qué bueno. También hay mecanismos epigenéticos que a partir de la fenomenología que sucede dentro de la célula, a partir de las señales epigenéticas,
Por eso conectamos, por ejemplo, con la intención sostenida, con la emocionalidad y la bioquímica derivada de esta emoción sostenida, etcétera. Esa transducción que se hace dentro de las células, transducción significa que esas moléculas van a ser un poco transformadas en un lenguaje que el propio ADN interprete e entienda a nivel de mensaje. Okay. Porque es una mensajería química. Una vez en el interior de la célula hay un proceso que se llama señalización. Esa señalización va a transducir, por decirlo así, el mensaje a modo de que el propio ADN lo pueda codificar y lo pueda entender. Una vez que el ADN entiende, él va a expresar genes. Los genes que va a expresar van en correlación con lo que el ADN interpretó del mensaje que le enviaste. ¿Ok? Y aquí viene una cosa fascinante. Ese mensaje puede ir, por ejemplo, a partir de propiciar lo que se conoce como la hipermetilación. Normalmente, o bueno, una de las razones, porque todo esto es multifactorial, recuerden que yo no quiero generalizar, una de las razones por las cuales se puede propiciar un cáncer es porque hay una hipometilación. Como se ha reducido el número de metilaciones, que es un grupo de metilos que se añaden, cuando ha sido insuficiente, eso puede promover células oncogénicas, que son las que crean el cáncer. ¿Okay? Pero la hipermetilación, que es lo contrario, entonces promueve las células antitumorales y todo, y ayuda a la identificación eficaz del propio sistema inmune de las células que están camufladas. Ojalá, ¿bien? Es tremendo, ¿eh? Claro, y adicionalmente, bueno, entre otras cosas que se le podría sumar a esto, dentro de los mecanismos de los cuales dispone el cuerpo, una vez que ha detectado a la célula cancerosa o al núcleo de células cancerosas, uno es cortar la angiogénesis. La angiogénesis es todo el conglomerado de suministros que requiere la célula cancerosa o la formación cancerosa para poder prolongarse en el tiempo. O sea, necesitan mucha glucosa, necesitan muchas fuentes de energía. Pues el cuerpo dice, no, estas son cancerosas, córtale todo, no le mandes glucosa, no le mandes nada. Y empiezan a perecer. Hay otro factor, el factor de necrosis tumoral alfa, interesantísimo. Se origina mediante citoquinas citotóxicas, una toxicidad para generar una necrosis en la propia célula tumoral y que venga el macrófago, que es una célula muy grande, sí, a fagocitar a esta célula que se ha degenerado a partir de ese factor de necrosis. Fíjate que hay varios. Corte del suministro de energía, inoculación de las citoquinas tipo interferones, interleucinas, etcétera, para generar y promover la apoptosis. ¿Ves? En este caso el factor de necrosis tumoral. Hay uno que es el factor de diferenciación, o sea, la célula que era una célula cancerosa a partir de una nueva expresión genética, producto de la epigenética, de la señal epigenética. Bueno, ahora viene la célula y empieza a diferenciarse, así como las células cuando salían idénticamente o a nivel genéticamente idénticas a las células de las cuales provenían, ¿verdad? La célula madre que y se diferenciaron, y algunas se convirtieron en hueso, otras en músculos, otras en tus órganos y tal. Bueno, imagínate aquí, hay un factor que hace diferenciar la célula que era cancerosa y ahora la convierte en una célula madura que al final va a morir. Porque ahora es una célula vieja. O sea, hay mecanismos en el cuerpo. El desafío es cómo promover esos mecanismos desde lo que puedas hacer tú como ser humano. Claro, para mí esa es la clave, ¿no? Y aquí entra la epigenética. Claro. Desde hacer ejercicios, desde entrar en estados meditativos como los que enseña Joe Dispenza, los enseño yo en mi curso, por ejemplo, entrar en estados expansivos de conciencia para entrar en contacto con tu inteligencia biológica, promover epigenéticamente a partir de la propia plasticidad neuronal, porque vas a crear circuitos neuronales que desencadenen cascadas bioquímicas que deriven en señales epigenéticas. Hay un montón de cosas que uno puede probar, que no te van a hacer daño. No, seguro. ¿Ves? Claro, sobre todo, yo creo que hay mucha gente que tiene problemas X o Y, llamémosle el que sea, y muchos han originado en la niñez posiblemente, ¿no? Cuando eran pequeños, algún trauma, algún problema que tuvieron allí, se crearon conexiones neuronales que todavía arrastran a día de hoy y que les están provocando X o Y problema, inflamación, y que luego se traduce en una enfermedad, la que sea, ¿no? Entonces, realmente podemos
viajar en el tiempo. Es decir, podemos hacer esa introspección, viajar hacia atrás y poder superar este tipo de conexiones neuronales que no nos están haciendo ningún bien a día de hoy como adultos. Hay varios enfoques. Un enfoque terapéutico como por ejemplo el de las constelaciones familiares o el enfoque de la biodescodificación o bioneuroemoción o lo que podría proponer el doctor Hammer, el de las leyes, de las 5 leyes biológicas de la medicina germánica, etcétera, y otros diversos enfoques también y abordajes de ciertos estudios e investigaciones buscarían la manera de llegar a donde se originó ese conflicto, en este caso de tipo emocional, de tipo traumático, y tratar de resignificarlo y tratar de crear como una nueva respuesta bioquímica a partir de ese mismo suceso, ¿no? Imagínate el perdón. Tiene un resentimiento porque sus padres le abandonaron cuando era chico, porque estaban metidos en el alcohol, no sé qué cosa, lo abandonaron. Bueno, el resentimiento que le ha acompañado toda la vida, y luego ese conflicto emocional no resuelto en algún momento desencadenó un conflicto biológico. Y ese conflicto biológico pues se tradujo, por decir algo, en cáncer. No estoy diciendo que eso signifique que siempre es así, pero estamos hablando simplemente en un ámbito hipotético. Pues resulta que esta misma persona que ha estado produciendo un tipo de bioquímica a partir de un resentimiento que siempre que conecta con él mismo a partir de recuerdos o a partir de compartirlo con otra persona, desde el victimismo, desde el dramatismo, bueno, está generando una bioquímica en armonía con el suceso. Claro. Ahora, bueno, esta persona hizo, no sé, unas constelaciones familiares o hizo algún tipo de terapia que le permite reinterpretar, resignificar esa situación. Pues a partir de ahí la bioquímica va a ser distinta. Entonces, eso es un enfoque donde se dice, se liberó el trauma. Sí. Pero hay otros, pero uno de los que yo propongo está basado en la plasticidad neuronal y en la poda neuronal. La plasticidad neuronal sabemos que es esa capacidad de crear nuevos circuitos neuronales, con lo cual eso refrenda nueva información. Imagínate que tú creas un nuevo circuito neuronal a partir de una convicción completamente distinta, diametralmente diferente a la anterior, a la que significa un trauma. Ahora has creado una nueva conexión neuronal con un nuevo criterio, con una nueva interpretación, una nueva forma de ver ese mismo suceso, pero desde otra perspectiva. Okay. Y lo empiezas a trabajar y a trabajar. Pues llegará un momento en que esa impronta neuronal ya está tan fuerte, porque la has trabajado en el tiempo, que va a podar neuronas del antiguo circuito. Mientras este circuito nuevo se va empoderando, va debilitándose. Aquí está el trauma y aquí está la nueva interpretación, ¿no? La nueva información. Cuando ya está fuerte, empieza a quitarle neuronas a Se llama poda neuronal. La inteligencia del cuerpo es sabia. Y empieza a debilitarse y desvanecerse, mientras que se va empoderando. Y llegará un momento que va a primar sobre ya no será un problema. Y ahora la respuesta bioquímica, fisiológica y por ende epigenética y por ende la expresión genética va a ser distinta porque va a ser a partir de este mecanismo biológico. Entonces es una cosa... tremendo, ¿eh? Todo esto en términos potenciales. Sí. Bueno, nadie dice que sea fácil. No, evidentemente. Y me queda claro. Y pones ejemplos en el libro de remisiones espontáneas y bueno, son ejemplos de personas reales. Muchas otras no lo habrán conseguido, pero lo que importa, creo, es saber que es posible, ¿no? Y que es posible indagar más sobre todos estos temas. Claro, yo siempre recalco, y eso es muy importante, hay que ir al médico, hay que seguir las recomendaciones del médico. Eso no implica no hacer algo por tu propia cuenta, tomar un papel activo y protagónico. Bueno, estos días hablaba con alguien que me decía que ella no creía en lo alternativo, porque ella tenía una amiga que había decidido pues seguir un método alternativo y se murió. Ya. ¿No? Y se murió de cáncer. Ok. Y entonces yo le digo, ok, está bien. Digamos que tú has sido determinista. O sea, esta persona siguió un camino diferente y ¿qué me dices? De que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y más del 90 y tanto % de las personas siguen los caminos convencionales, pasan por su quimio, por su intervención quirúrgica. No sería lo mismo, pues,
¿Qué hubiera pasado si tu amiga, como en el caso de mis familiares, todos mis familiares que han tenido cáncer, todos han muerto siguiendo su quimioterapia, su radioterapia, su intervención quirúrgica? Ellos han pasado por todo eso. Tengo varios familiares que han muerto de cáncer. Todos han seguido rigurosamente pues las propuestas y las recomendaciones y la praxis de sus médicos y han muerto. No por eso voy a dejar de creer en la medicina. Claro. ¿Ves? Pues lo mismo, ¿no? No, que Steve Jobs se murió porque no quiso. Bueno, y si se hubiera muerto como Patrick Swayze, porque ambos murieron teóricamente de lo mismo. Uno no se quiso dejar intervenir por la medicina convencional y el otro hizo todo lo que la medicina convencional propuso, pero los dos murieron. Es un caso muy complejo, ¿no? Yo creo que hay ejemplos de los dos lados. Claro, ¿no? entonces... Es decir, al final yo también tengo casos de los dos. Tengo casos de la familia que han muerto y han seguido... Y otros no, porque también hay gente que ha pasado por su quimio, su radio, está bien. Sí, es verdad. O sea, por eso el mensaje es, sigue los consejos de tu médico, pero no dejes de buscar formas sinérgicas de optimizar tu propio organismo y que éste también logre, ¿por qué no?, aportar, coadyuvar en el proceso de la recuperación de tu salud, pues ¿por qué no? Es como dar un paso al frente y de alguna manera no dejarlo todo en manos de los médicos, sino también asumir una parte importante eso involucra la alimentación, correcto, claro, los hábitos, alimentación, una persona deporte, fuma, etcétera. Por ejemplo, una persona fuma, está incorporando miles de neurotóxicos a su cuerpo con cada caladita, está generando un estrés oxidativo que es perjudicial, que con estas sustancias químicas incluso está logrando cierta inmunosupresión, porque todo eso es agresión para el cuerpo. Total. Es decir, y de pronto se entera que tiene una enfermedad. Y el médico le dice, mira, esto no tiene que ver con los pulmones ni nada, pero yo te recomiendo que dejes el tabaco, para que dejes de estar promoviendo ese estrés oxidativo, que al final necesitamos lo contrario. Correcto. O sea, oye, hazlo. Ayúdale al menos, ¿no? Ayúdate. Ahora intenta tener más contacto con la naturaleza, respirar mejor, vete a las montañas, respira aire puro, ponte descalzo en la naturaleza, algo de grounding para que incorpores nuevos electrones para todos esos radicales libres que produjiste con tanto tabaco, que además eran evidentes porque la persona se va marchitando, se nota que va perdiendo vitalidad, porque hay mucho estrés oxidativo, muchos radicales libres. Pues empieza a incorporar electrones a partir del contacto con la naturaleza para que ya dejen de ser radicales libres, porque ahora ya tienen electrones de sobra para compartirse todos los átomos y ya no son radicales libres, y empieza a promover una nutrición antiinflamatoria, mayor oxigenación, etcétera. Haz todo lo que puedas, porque al fin y al cabo estás ante un desafío que te está obligando literalmente a hacerlo, a hacer modificaciones, a una transformación de tu persona. Sí, total. Luego hay el típico caso de persona que, bueno, es que Pepito se cuidaba tanto y no fumaba y no bebía y ¡pum! Y cáncer y muerto, ¿no? Entonces también hay veces, yo he escuchado muchos comentarios de este tipo, digo, vale, pero pues bueno, a lo mejor hay un porcentaje de gente que lo hace todo bien y le ocurre también, pero no por eso vas a dejar de cuidarte y de tomar tu propia responsabilidad de al menos tener buenos hábitos, ¿no? Creo. Por eso te decía al principio que cada quien tiene que realizar ajustes de acuerdo a su metabolismo, de acuerdo a su contexto, y el contexto lo vas entendiendo. Mira, hay personas como yo que si comemos carbohidratos engordamos. Yo en algún momento llegué a pesar 120 kilos. Cuando tú me conociste tendría fácil 100 y poco, 105. Sí, por ahí estaría. No sé si te acuerdas que estaba mucho más inflado. Era online, pero sí. Pero sí se notaba, claro. Sí. Mi caso, mi contexto, mi organismo, mi metabolismo definitivamente no reacciona bien a los carbohidratos. Claro. ¿Por qué? Bueno, puede deberse a múltiples factores. Uno, eventualmente podría ser que mi hígado produce en demasía o lo suficiente de carbohidratos a partir de la gluconeogénesis. Vale. Gluco de glucosa, neo de nuevo, génesis de generación primigenia, ¿no? De algo. Es decir, que el hígado produce nuestra propia glucosa. Por eso una persona de pronto hace 30 días de ayuno y su glucosa no baja.
porque el cuerpo todos los días va produciendo nueva gluconeogénesis. Y el cuerpo lo que necesita a nivel de carbohidratos lo está obteniendo de manera endógena. Mi caso, al parecer, es que yo produzco pues lo suficiente. ¿Qué significa eso? Que yo me como un pan, le estoy dando exceso de carbohidratos y mi cuerpo va a tener que almacenarlo en forma de grasa. Que me comí una pasta, lo mismo. Que me comí un dulce, lo mismo. Que me tomé una gaseosa con azúcar, lo mismo. Café con azúcar, lo mismo. Mi caso, en algún momento yo entendí que no era compatible con los carbohidratos. Entonces, dejé de hacerlo. Pero no me puedo comparar con, por ejemplo, tantos amigos que tengo que son delgaditos como tú, que se comen una hamburguesa a las 3 de la mañana y un plato de pasta. A lo mejor esto todo es hipotético. Quizás tú produces mucha menos gluconeogénesis que yo y tu cuerpo lo necesita obtener de afuera. La glucosa de afuera, pero yo tengo suficiente. Sí. ¿Ves? Entonces no podemos compararnos. Es que claro, si nuestra huella dactilar es tan diferente, hasta el iris de nuestros ojos es tan distinto, ¿por qué el metabolismo va a ser igual? No. Entonces, cada caso. Ahora, que la fruta es mala, que la fruta es buena, pero hay unos doctores, sobre todo hay uno muy famoso, no sé si lo conoces, famoso doctor Biter, que dice que las frutas son M, ¿no? Él dice, las frutas son miércoles, las frutas son miércoles. Yo no sería tan extremista, yo diría, la fruta de pronto no le cae bien a un prototipo de persona que es sensible a la glucosa, bueno, sensible en términos, quiero decir, mejor dicho, que la glucosa, como en mi caso, al cuerpo no le importa si tu glucosa se subió por azúcar refinada o por el azúcar que viene en la fruta. Si sube mucha glucosa, va a disparar insulina, y si lo hace muy recurrentemente, ese disparo de insulina incluso podría liberar moléculas inflamatorias, con lo cual estás movilizando moléculas inflamatorias por todo el torrente sanguíneo. Es decir, te estás inflamando. Entonces, si es una persona que tiene resistencia a la insulina, o tiene diabetes, o tiene enfermedades que están correlacionadas con el exceso de carbohidratos, que podría ser mi caso, mira, de pronto en mi contexto, comer fruta eventualmente, muy eventualmente, no estaría mal, pero yo no debería comer frutas todos los días, como tampoco debería comer ni harinas, ni cereales, ni nada que suba mucho mi glucosa, por lo que ya mi cuerpo ha demostrado con qué es compatible y con qué no. Pero no puedo meter a todo el mundo en el mismo saco. Habrá personas que son tan distintas a mí que sus requerimientos sí le permiten tener un nivel de glucosa exógeno, que podría ser tu caso, que eres delgado y toda la vida has sido delgado, no importa lo que comas. Y en tu caso, pues quizás tu cuerpo es más friendly con esto. Sí, me pasa al revés. O sea, a mí para ganar masa muscular me cuesta más. Entonces, bueno, estamos ahí testeando. No te pongo claro. Estamos ahí testeando, ¿no? A ver, bueno, pues que le sienta mejor a mi cuerpo, que no tengo el tema este que hablamos, ¿no? Del cuero cabelludo, de tal, que es un tema inflamatorio, está claro. Es un autoinmune. Y hay que ver de dónde rascamos. Es complejísimo. ¿No? Es difícil. Es tan complejo. Es difícil. Mira, la carrera de medicina es tan compleja que tú te puedes encontrar con el fenómeno de la disparidad de criterios entre los propios médicos, entre los propios especialistas. Los mismos nutricionistas no se ponen de acuerdo. ¿Te has dado cuenta? Hay nutricionistas que te dicen que tienes que comer 6 veces al día, otros te dicen, no, eso es una locura porque estás poniendo el páncreas a producir 6 veces insulina, eso es una locura. Otros te están diciendo, mira, ese exceso de esa hiperinsulinemia que estás provocando por tanto comer, pues va a generar una inflamación. Unos te van a decir que la avena es una maravilla y otros te van a decir que la avena no es buena. Y no, para mí, cada caso en su contexto y en función a las necesidades puntuales, específicas de cada persona, va a variar. Y al final la manera es asumiendo tú la responsabilidad, buscando tú la solución, viendo al médico, viendo a otro alternativo, probando y viendo cómo reaccionas, ¿no? Yo creo que es la única manera. Cuando tú me conociste yo era vegano. Yo era vegano cuando tú me conociste y yo estaba probando y probé por varios años. Pero en algún momento entendí que no era compatible con mi cuerpo. Y yo era de los que comía pues mi proteína a partir de legumbres y que nada, estaba muy pendiente, muy pendiente. Y un día, porque claro, yo había tomado esa decisión, entre otras cosas, por empatía con los animales. Yo decía, no, yo no quiero que los animales mueran para yo comer.
Sí, que parece Si súper puedo comerme un fruto que al respetable. final si no me lo como se va a podrir, pues mejor me lo voy Está a claro, comer está y claro. no tengo que matar a nadie. Sí, yo nunca he sido vegano ni vegetariano, pero he entendido ese punto de vista de la persona que lo es. Ok, Entiendo, pero entiendo el mis punto. exámenes, lipoproteína A, ácido úrico, proteína C reactiva, etcétera, no estaban dando muy buenos resultados en ese tiempo. Ya. Ok, un día escucho a alguien que aprecio mucho, que es Guillermo Navarrete, que es un nutricionista un poco famoso hoy en día, Nutriguillermo, Sí, sí, sí. que él dice, si usted cree que por ser vegano usted no está de alguna forma contribuyendo con la matanza de animales, déjame decirle que está muy equivocado, dice. Porque esas extensas zonas territoriales que son deforestadas para poder sembrar los cereales que usted se come y todo eso, cuando pasan esas aplanadoras están matando zorrillos, ardillas, reptiles, liebres, un montón de animales que mueren o aplastados inmisericordiamente por estas máquinas o mueren porque pierden su ecosistema, pierden su hábitat y terminan muriendo, sufriendo. Entonces, no crea que usted está contribuyendo porque te comiste tu avena en la mañana y no te comiste el bacon, no creas tú que estás contribuyendo con que no se maten animales. Para tú comerte tu avenita, han tenido que deforestar miles y miles y miles de hectáreas de terreno que eran el ecosistema de animales que ahora ya no viven porque les quitaste su casa Sí, sí. o porque murieron cruelmente aplastados. Y a lo- Cuando, termino rápido, Sí, sí, no, verdad. Fernando, cuando yo escuché eso, a mí me hizo clic en mi cabeza y dije, wow, o sea que yo me estoy sacrificando porque mis niveles, mis constantes no me gustan, mis valores no me gustan, me estoy sacrificando por evitar o no ser copartícipe de una matanza de animales y resulta que no estoy evitando nada, entonces déjame probar con otro sistema. Entonces probé y a mí, no a usted que me está escuchando, no necesariamente a usted, pero a mí me fue mucho mejor con una alimentación con restricción de carbohidratos, comiendo carne, a mí, que antes cuando era vegano. Entonces, es un tema multifactorial. Total, total. Cada persona es única, ¿no? Te iba a decir antes que a lo mejor siempre se enfoca, ¿no? Un poco la industria en el tema de pues lo típico, ¿no? Las vacas, los cerdos, demás, pero no tienen en cuenta esto que tú has dicho ahora, ¿no? Hay mucho más animal por allí que se está viendo afectado, pero eso quizá no se conoce, ¿no? Incluyendo los insectos que también tienen derecho a la vida, un 100 Correcto. pies, una... 100%. ¿Tienen derecho o acaso vamos a 100%. discriminar Claro. ética y moralmente y el pollo tiene más derecho a la vida que Sí, total. el escarabajo o no sé, que el escorpión? No, No, animales seres son vivos, igual. son seres, son claro. seres vivos, está claro. Si nos ponemos así, ¿no? Al final... O sea, entonces, no. Sí, Sería sí. una doble cara, sería muy ambiguo ese discurso, ¿no? Yo quiero proteger a los animales. ¿A quién? A los pollos y... ¿ves? Solo a estos, a vosotros no, ¿no? Claro, es como la gente, sí, porque todo eso es muy, muy, muy complejo, porque hay gente que... Yo como carne, pero sigo sintiendo la empatía y el dolor por los seres que mueren sufriendo. Yo considero que la industria debería revisarse en ese sentido y modificar sus sistemas para que el animal sea criado siempre en libertad, con las mejores condiciones en su hábitat y sobre todo ser comercializado muerto cuando ya muera de manera natural. No matarlo antes de tiempo, no decidir en qué momento matarlo, no engordarlo en tiempo récord para rápidamente venderlo. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. ¿Ok? Y soy sensible emocionalmente, soy sensible y lamento eso. ¿Ok? Como también lamento la muerte de los reptiles, de las liebres, de las ardillitas, que son aplastadas por las aplanadoras cuando van a deforestar una zona para luego sembrarme lo que yo me voy a comer como fruta o lo que sea, ¿no? Soy sensible, pero hay personas que son ambiguas y no se dan cuenta, por ejemplo, dicen, no, yo sí como carne, a mí no me importa, no tienen esa sensibilidad, pero tú le dices, ok, y estarías de acuerdo, por ejemplo, imagínate que te mudas a Tailandia, ¿no? Se me ocurre ahora. Y en Tailandia resulta que los perros son comestibles. Sí, sí. Y tienen unos platillos deliciosos y exóticos con el perro. Imagínate que te vas para Tailandia un tiempo y te llevas a tu perrito, que tanto amas. ¿Estarías de acuerdo con que viniese alguien
y lo torturase y luego lo matase. Entonces, no, ¿ves? Entonces son ambiguas sin darse cuenta. No, yo como lo que entiendo por mi propia experimentación es lo que me ha resultado más favorable, pero es verdad que no dejo de conectarme sentimentalmente con lo que no depende de mí, que yo no puedo hacer nada. Claro. Por los momentos no puedo hacer nada ni para evitar la muerte del pobre zorrillo y de la pobre liebre y de la ardillita que mataron para que yo me comiera esa lechuga. Sí, sí. O los insectos que murieron para que yo me coma esa lechuga, o los insectos que murieron porque le pusieron a la lechuga algo para que el insecto no se lo pueda comer y se muere de hambre. También. O tampoco puedo hacer nada para cambiar la triste y cruel realidad de esos holocaustos auténticos que viven los animales que están en mataderos y que están siendo criados por una industria. O sea, yo trato de... Son cosas que uno no puede cambiar. No, pero no es dejo fácil, de sensibilizarme. Sí, yo entiendo que no es nada fácil desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, pero bueno, al menos tener esa sensibilidad o ese pensamiento y si puedo divulgar algo, si puedo aportar desde mi posición, puedo, pero cuántas cosas no quisiera cambiar, ¿sabes? No sé cuántas mil violaciones en el mundo todos los días a niños, asesinatos, tantas cosas que suceden todos los días que no podemos hacer nada, pues no depende de nosotros. No, está claro. Es desde uno hacia afuera. ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, yo le digo a mis hijas, ¿no? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Claro, lo que uno puede aportar en tu propio entorno, lo que tú tienes a la mano. Y aún así, cada quien tiene un libre albedrío, pero hay cosas que no podemos hacer nada. Oye, hay un tema que... Hay dos temas aquí entre la marabunta de notas que como ves no hemos seguido. No te has asomado mucho ahí. No, pero hay una que es el tema de los tóxicos y tú, y no sé dónde está por aquí, pero recomiendas, creo que es la ceolita, puede ser, se llama así. Bueno, es un tema peliagudo ahora aquí en España porque tengo entendido, no la certeza absoluta, pero a nivel de herbolarios que he visitado, me han dicho que lo han descatalogado porque creo que hubo una prohibición aquí en España, ¿no? Ni idea. En su momento, cuando era permitido, y en muchos países sigue siendo permitido, la zeolita se le atribuía o se le atribuye dentro de sus propiedades algo que es bien interesante y es que ella es un mineral poroso y además de carga negativa. Entonces, por ser de carga negativa, se adhieren moléculas, por ejemplo, de metales pesados que por lo general tienen carga positiva. Entonces tú sabes que los polos opuestos se atraen. ¿No? Entonces la porosidad más la carga negativa de este mineral facilita que moléculas producto de tóxicos o de metales pesados se adhieran y luego sean expulsadas. Estamos hablando a nivel nano molecular, ¿no? No sé si ese término es correcto, pero a nivel nanométrico. Pues facilita que luego uno pueda por vías de excreción, botar eso, que es bueno que salga del cuerpo porque hoy en día estamos llenos de metales pesados, llenos de tóxicos, etc. La zeolita, bien administrada, aparentemente, no tengo la certeza porque yo no he estudiado eso en un laboratorio, pero según la información que yo en su momento que estuve investigando el tema para mí, pues encontré mucha coincidencia en ciertos investigadores que recomendaban la tierra de diatomeas o la propia zeolita para tales efectos. Lo que posteriormente yo, que seguí escudriñando, porque a mí me gusta también cuestionar las propias creencias a las cuales yo les doy cabida en un momento determinado. Eso significa que mis creencias son actualizables, no soy un dogmático ni nada. Me parece perfecto. ¿Ves? Así como en un momento... estaba dándole la cabida a la posibilidad del veganismo como una forma más friendly con de convivir aquí en este planeta, pues y en algún momento otras referencias me impulsaron a cambiar de opinión, pues lo mismo yo voy tratando de aprender más, de tener mejores referencias, de ver más allá, de trascender lo convencional y ver más allá. Entonces, con respecto a la zeolita, por lógica incluso se puede deducir, no se puede exceder en su consumo porque eso mismo podría estar llevándose también otros minerales. Entonces podría generar cierta desmineralización, que no sería buena. Pero eso se supone que ya es en un exceso de consumo. Pero bajo la experiencia de un instituto, creo que se llama Schilder, algo así, en Alemania, no sé, hay que investigarlo porque ahorita no me acuerdo el nombre,
que se han dedicado durante décadas a la quelación de metales pesados y tal, ellos han utilizado la zeolita con mucho éxito según lo que ellos dicen. Okay. Sería cuestión de que cada quien investigue un poco. Sí, no, sobre todo, o qué otras opciones hay, ¿no? Pero sí que veo como algo que realmente nos afecta a todos, el tema de los metales pesados, ¿no? Por todos sitios, ¿no? O sea, en alimentación, en micropartículas. En esa cosa que puya, y lo puyan a uno cuando niño muchas veces, hay timerosal, que todo esto son formas, por ejemplo, de metales pesados, hay moléculas allí, y entonces puede que la cantidad en un vial sea, digamos, esté permitida, pero es que es uno más la otra, más la otra. Hay países como Estados Unidos que puede haber fácilmente una cartilla de 60 vacunas en los niños. Cuando el niño ha cumplido 8 años ya puede haber tenido 40, 50, depende, ¿no? No son obligatorias en su mayoría, pero si sigues tal cual, como te dice tu pediatra, pues ponerle 60 pinchazos al niño. Es una locura. En algunos condados no así, o sea, todo depende. Estamos, digamos, representando el extremo que sucede en algunos condados de Estados Unidos, pero en otros 30 fácil, 30 promedio. Y bueno, todo eso tiene un poco de metales pesados y al final todo suma, ¿no? Y bueno, en la alimentación, en productos cosméticos que usamos, en todos lados tenemos. Entonces sí, porque el metal pesado no se va del cuerpo de manera natural tan fácilmente. Hay que hacer algo plus para poder eliminarlo. Por eso lo saco a colación, ¿no? Porque creo que de una manera u otra es un tema, por lo menos por mi lado, a investigar y a encontrar soluciones, ¿no? Así es. No sé cuál es o cuál será, pero creo que es un tema que, al menos personalmente, quiero indagar mucho más a partir de ahora. Hay centros clínicos especializados para la quelación de los metales pesados. Okay. Así que se pueden buscar y, digamos, bajo una prescripción médica se puede lograr también. Genial, pues bueno saberlo. Y hay otra cosa que está por aquí. Estoy viendo la hora por si acaso. Sí, no, tú dime. No, pero todavía nos queda un poquito, ¿no? Porque tengo una entrevista a las 6. Sí, lo sé. Entonces, bueno, estoy viendo el tiempo allí. Ya queda poquita. Hay una cosa que era algo que se toma que es como señalización molecular. No tengo el dato aquí. Y sí, esto me pareció interesante, ¿no? A lo mejor un poco más técnico, pero... Cuando yo lo comparto en el libro, lo hago desde lo que es una experimentación en el marco temporal de mí. Yo todavía lo sigo tomando. Vale. Son unas moléculas de señalización celular. Fíjate que ese ultra sofisticado sistema informático del cuerpo, todas las células se pueden intercomunicar, ¿no? Entonces una de las formas de intercomunicación es por las señales o por estas moléculas de señalización celular. Sí. Incluso este proceso que te estaba hablando dentro de la célula, donde hay una transducción de moléculas para que el ADN pueda codificar la información y entenderla, también tiene un proceso de señalización. Entonces, bueno, las células tienen ese mecanismo de interacción y una de las partes más esenciales para entender esto es el equilibrio entre moléculas de oxidación y reducción. Vale. Es importante un porcentaje de oxidación y que se equilibre con un porcentaje de reducción. Oxido, reduzco, ¿no? Okay. Te quito la oxidación y luego te la promuevo y tal, ¿no? Fíjate que hay terapias oxidativas y antioxidativas. Es muy, muy curioso. Así como hay citoquinas que te pueden promover la inmunosupresión, hay citoquinas que te pueden promover la puesta en marcha del sistema inmune. Es un tema muy complejo, un tema muy complejo. Pero bueno, volviendo a esto, la célula en su interior, a partir de las mitocondrias, produce la energía del cuerpo. Uno de los formatos o sustratos energéticos del cuerpo se producen a través de las mitocondrias, que son como centrales nucleares, diría Antonio Valenzuela, ¿no? Sí. Centrales nucleares energéticas. Son centrales eléctricas de producción de un sustrato energético que se conoce como adenosintrifosfato. Y esa es, digamos, la energía, la vitalidad de la cual el cuerpo dispone para, bueno, todas las infinitas operaciones que está generando incluso simultáneamente.
Pero claro, el propio estilo de vida que tenemos y una cantidad de múltiples factores pueden incidir en que estemos produciendo menos adenosintrifosfato del que deberíamos, con lo cual nuestro nivel de vitalidad y energía está por debajo de su máximo potencial. Así como la batería de tu móvil en algún momento no va a funcionar correctamente con todas sus funciones, valga la redundancia, porque él te dice, mira, no puedes grabar vídeos porque no tengo suficiente batería, y te desconecta esa posibilidad porque él trata de administrar la poca batería que tienes. El cuerpo es igual, si no tienes suficiente energía, hay reparaciones que potencialmente el cuerpo podría lograr, pero no la va a reparar porque no dispone de suficiente energía, porque no tiene suficiente adenosintrifosfato. Se supone que estas moléculas de señalización celular que yo tomo como suplemento contribuyen a esa producción energética mitocondrial, porque estamos sumando parte de lo que se necesita para mejor interacción y para mejor producción energética, etcétera. Entonces, yo no lo hice para hacerle promoción o marketing, sino lo hice como desde el terreno anecdótico personal. Todavía lo sigo tomando. No tengo la absoluta certeza, entiendo que detrás de este suplemento hay estudios científicos, pero como yo no he estado allí, pues no lo puedo verificar como tal. Pero yo lo sigo tomando y a juzgar por cómo yo me siento y todo, yo sigo percibiendo de manera empírica que funciona. Genial. Pero que es bueno entender eso, que de pronto, mira, cuando hablábamos del estrés oxidativo, eso es mucha oxidación conforme a la reducción, necesitamos equilibrar, ¿ves? Sí. Entonces es algo así. Ok. Genial, Tito. Y el mensaje para despedir. Sí, sobre todo eso, el dónde te encuentra, ¿no? La audiencia más allá del libro de Remisiones Espontáneas, Sí. que os lo recomiendo 100%. ¿Dónde te encuentra la gente que quiera profundizar más en todos estos temas que hemos tocado hoy? En Instagram, ¿no? Ahí tienes... Sí, donde mejor contenido estoy compartiendo es aquí mismo en YouTube. En YouTube, Vale. Tito Figueroa Oficial. Ok. TitoFigueroa.com es una página en donde se encuentra una versión gratuita, una versión más pequeña, más reducida, de uno de mis cursos que están, digamos, relativos a esta información. TitoFigueroa.com, que es mi nombre. Perfecto. Y quería decir como mensaje final que todo este tipo de información que yo invito a investigar podría derivarse en recursos muy valiosos para aquel que logra, pues, promover, que logra poner en marcha en su cuerpo. Que no nos detengamos por el hecho de que nos digan, pero es que no hay evidencia científica. No, evidencia científica hay en sectores independientes de la ciencia, pero hay mecanismos oficiales que todavía dicen no tenemos los estudios concluyentes porque ellos filtran mucho más a lo que viene de la ciencia independiente. Ellos tienen mayor control, por lo que sabemos, de lo que proviene de la propia industria como tal, oficialmente conformada. ¿Qué quiero decir con esto? No porque algo todavía no se esté divulgando a partir de la ciencia oficial, no significa que no exista. Mi invitación es, ya que esto no te va a perjudicar, ya que esto está más relacionado con incluso incrementar tu nivel de conciencia, tu madurez, mayor observación, mayor selección inteligente de todo lo que tú vayas a hacer de ahora en adelante. Oye, ¿por qué no probarlo, no? Y ¿por qué no ayudar a tu médico? ¿Por qué no ayudar a tu tratamiento? ¿Por qué no darle la sorpresa un día a tu médico de que, mira, mejoraste mucho más rápido de lo esperado? O que sea el propio médico que te diga, mira, necesariamente te voy a retirar la medicación porque ya no la necesitas. Me acaba de pasar con una señora colombiana que durante no sé cuántos años estuvo tomando de Eutirox y pues ahora su tiroides está funcionando bien. El médico le dijo, no, tengo que quitártela porque entonces hay una hiperproducción que no es bueno tampoco. Ahora ya tu tiroides no sé cómo, pero está funcionando bien otra vez. Perfecto, o sea, eso es bien porque esta persona no lo logró necesariamente de forma espontánea. Lo logró a nivel volitivo, ella se lo propuso. Qué bueno. Cambió la alimentación, cambió un montón de cosas, está dentro de mi curso, por eso es uno de los testimonios, tenemos un montón, por fortuna. Qué bien. Y bueno, lo logró, entonces ya yo estoy escribiendo mi nuevo libro que es Remisiones Volitivas.
Que son aquellas, claro, ya tengo un montón de casos documentados, bueno, son las propias experiencias de las personas que lo han logrado a voluntad, porque se han implicado en el proceso. Y con eso contribuimos, no solo con nuestra propia evolución y transformación en una versión superior, sino contribuimos también con el colectivo, con ese inconsciente colectivo del cual hablaba Carl Gustav Jung, ¿no? Con ese campo morfogenético del cual habla Rupert Sheldrake, con alcanzar esa masa crítica y al mismo tiempo con llamar más la atención de este sector oficial para que le ponga mayor intención al desarrollo y estudio de este potencial autocurativo del cuerpo. Qué bueno, Tito, pues no sabía que estabas escribiendo ese otro libro, pero me parece todavía más importante e interesante de lo que es este, porque ya no es algo espontáneo, sino que es algo a voluntad. Claro. Y eso sí que quiere decir que se puede conseguir si uno se lo propone, ¿no? Por lo tanto... Tenemos muchos casos bien bonitos. Qué guay. Tenemos casos bien bonitos, bien impactantes y el mérito es de cada una de estas personas porque no ha sido de un día para otro, lo han conseguido a partir de una transformación conciencial. Y a base de disciplina, ¿eh? Sí, seguro. Genial. No hay otra. No es fácil. No es fácil, pero se puede. Así Nadie ha dicho que es fácil, pero tampoco es fácil vivir los embates de una enfermedad. Total. O sea, todo tiene un precio. Total. Hacer las cosas tiene un precio, dejarlas de hacer tiene un precio, hacerlas de una manera tiene un precio y no hacerlas de esa manera tiene un precio también. Entonces, ¿qué precio quieres pagar? El de no implicarte, no hacer nada para cambiar tu realidad y seguir con por ejemplo, un enfoque que va a minorar los síntomas, pero que no va a curar en esencia lo que generó como causa primigenia la enfermedad, eso tiene un precio. O sea, por decir algo, Sí. Eres diabético tipo 2 y tú quieres seguir comiendo harinas, quieres seguir comiendo dulces, quieres seguir comiendo aquello que te propició ese cuadro, pero te tomas tus hipoglicemiantes para mantener el azúcar controlada o te metes tu insulina y con eso estás contento o contenta. Bueno, es válido, pero eso va a tener un precio porque a lo largo de los años el deterioro de muchos tejidos del cuerpo, de muchas funciones del cuerpo, una inflamación permanente, etcétera, pues va a seguir perjudicándote. Ese es un precio que estás pagando. El otro precio es como lo llamabas tú, la disciplina, el cambio a nivel de conciencia. Voy a seleccionar los alimentos de una forma más conveniente, voy a reducir la inflamación, voy a tener hábitos de pensamiento incluso distintos, voy a hacer ejercicios, Es un precio que estás pagando también. 100%. Pero podría tener un resultado distinto. Entonces, bueno, cada quien elige. Perfecto, Tito. Muchísimas gracias por haber venido a Mucho Más que Libros. Creo que es información súper relevante y espero que la aproveche muchísima gente. Te espero cuando saques el siguiente libro. Será un placer tenerte y nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Espero que te haya gustado la entrevista de hoy. Déjame un comentario abajo y dime, por favor, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado y, por supuesto, me encantaría que me des tu feedback para saber cómo puedo seguir mejorando y hacer cada semana mejores entrevistas. Por cierto, si quieres aprender cómo leer un libro a la semana y extraer esas pepitas de oro que esconde cada libro, te animo a que pulses en el enlace de la descripción para conseguir de forma gratuita la versión digital de mi libro Cómo leer un libro a la semana y comprenderlo todo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Mucho Más que Libros. ¡Chao, chao!